casi 35.000 homicidios en todo México. Suena absurdo que los legisladores de la Ciudad de México estén tan preocupados del bienestar animal y sin embargo, o supuesto bienestar animal, inventándose una corrida que nunca se va a celebrar, porque la corrida de toros nunca se va a celebrar como ellos pretenden, sin picas, sin banderillas y sin estoque. Simplemente no se dará más, mientras acciones constitucionales que demuestren la inconstitucionalidad de esa disposición del Consejo de Gobierno de la Ciudad de México lo reviertan. Y te digo una cosa más, las peleas de gallos no las han prohibido, porque sienten que serían muy impopulares ellos como políticos si prohíben las peleas de gallos. ¿Qué más muestra de hipocresía en un país prácticamente inviable? Recuerda además que la actual presidenta y la presidenta del gobierno de la Ciudad de México son del mismo partido que iban a acoger con los brazos abiertos a Pedro Castillo después de su fallido autogolpe y que tienen a cuerpo de reina a su esposa. Ahora, si prácticamente se está volviendo un país inviable. ¿Para qué fijarnos en eso? Claro, pero si nos enfocamos en esta postura, ¿no? ¿Cuál sería el problema para que la población pueda comprender de que solo se haga el espectáculo y que finalmente el animal no fallezca? Mira, nada más visible que el interior del Perú. Yo te acabo de mostrar este libro que es una expresión de los 740 festejos que se dan en todo el interior del Perú, en más de 400 plazas de toros. El derecho a la cultura, y esto es una cultura porque 5 millones de peruanos asisten a más de 700 festejos en el Perú, el derecho a la cultura es un derecho constitucional e inviolable. Es el derecho además de los padres de educar a sus hijos en lo que ellos constituyen que es su cultura. Solo 5 millones sobre 34 millones, pero es una minoría considerable, ¿no es verdad? Y sin embargo, esa cultura, amparada en 2 sentencias del Tribunal Constitucional, dicen que es una cultura autóctona del Perú, porque 500 años más tarde esto ya no es ni siquiera importado de otro país. Esto es autóctono. Y la gente del campo, la gente de los Andes, la gente de la Sierra del Perú, que tiene un enorme contacto con los animales, porque cría animales, porque cría toros de engorde, vacas lecheras y todo tipo de animales, se da cuenta de la diferencia entre un toro de lidia que muere en el ruedo tras vivir 5 años a cuerpo de rey, y no es porque los aficionados a los toros vayan a ver la sangre ni vayan a ver cómo se mata al toro específicamente. El espectáculo es un hombre que armado de telas es capaz de enfrentarse a ese toro. El hombre de la sierra, el hombre del campo, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades, es consciente de que eso es algo que solo hacen algunos elegidos. Y entonces por eso admiran a los toreros. No tienes idea el furor que despiertan en la sierra los toreros, y se da cuenta que aquello no es el toro de carne. Y consideran que ese animal debe morir en ese rito que es la corrida de toros. Y dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2010, el hecho de que haya personas a las que no le gustan los toros o ir a las corridas de toros no es motivo suficiente para que se prohíban, porque nadie fuerza al que no quiere ir a ir. Claro, y siendo una expresión cultural, animales... pero es que ese animal está criado para eso y vive a cuerpo de rey, a diferencia de ese animal que nos comemos en un bife nosotros, que a los 18 meses después de no haberse movido de un establo pequeñito donde come para engordar y ni se mueve, porque si se mueve gasta energía, el toro de lidia vive en campos abiertos a cuerpo de rey durante 4 o 5 años antes de ir a una plaza. Y cuando va a una plaza, el hombre que se enfrenta a él con telas corre el peligro de muerte. Eso es lo que éticamente convierte en viable el sacrificio que hay después. Tú me dirías, ¿y por qué hacerlo sin sacrificio? Porque es parte del ritual taurino. Sin el sacrificio del toro en el ruedo no habrían corridas de toros. Y si nos permite, vamos a también darle la bienvenida a nuestro invitado Luis Berrospi, miembro de la campaña nacional Perú Sin Toreo y representante para Perú de la Red Internacional Anti-Tauromaquia. ¿Me permite saludarlo varias veces? Luis, ¿cómo estás?
Varias que veces todos con respeto y que la población hemos saque debatido sus conclusiones. muchas veces. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso. Si podría activar su audio, por favor, porque finalmente es usted, el oyente, el televidente, el que va a sacar sus conclusiones y que nos diga cuál es su opinión. Creo que toda la población conoce cuál es mi postura, así que yo soy simplemente una mediadora y hemos escuchado ambas partes. Mejor, para que no sean dos contra uno. Por supuesto que sí, me comprometo a ello. ¿Cómo está? Bienvenido, exitosa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Katiuska, al señor Pablo y a todos los televidentes y radioyentes de Radio Exitosa. ¿Cómo está? ¿Cuál es su postura, por favor? Hemos ya escuchado lo que va a ocurrir en Ciudad de México, donde se va a realizar el show o el espectáculo, o como ellos lo han calificado, ¿no? Las corridas de toros sin sangre. Efectivamente, el tema es que acá ante la demanda que realmente han estado realizando los activistas en la Ciudad de México, donde llegaron a reunir las firmas que habían solicitado para presentar una iniciativa legislativa en la Ciudad de México, donde ya anteriormente se ha puesto en cuestión este tema de la realización de este tipo de eventos de crueldad animal, como son de crueldad y violencia contra los animales, como son las corridas de toros. Pues significativamente es un avance, porque en este tipo de espectáculos, el cual ha sido aprobado el día de ayer con 61 de 64 votos posibles en el Congreso de la Ciudad de México, pues representa un importante avance, porque ya no se va a emplear pues instrumentos de tortura, armas, ni se va obviamente desangrar al animal, ni menos se le va a causar la muerte. Entonces, este es un hecho importante, porque creo que va acorde en la ciudadanía mexicana, que es la demanda que tienen, donde al igual que en Perú, la gran mayoría pues rechaza este tipo de eventos de crueldad animal, ¿no? Entonces, esto es muy importante y efectivamente deja en muestra, como lo fue el día de ayer y en los comunicados que han sacado en la Ciudad de México el sector taurino, los representantes de los consorcios taurinos de la ciudad, pues que ellos quieren que haya sangre y muerte. Para ellos es el centro del espectáculo. Para ellos eso es lo que realmente busca, es la esencia para ellos de la tauromaquia, los 3/3 de la muerte. ¿Y cómo podría llevarse eso al Perú, sabiendo que en el interior del país es algo que se realiza, ¿no? ¿Cómo podría aplicarse aquí en territorio nacional? Claro, miren, acá se ha dado, durante mucho tiempo, los señores que defienden pues la tauromaquia, lamentablemente nos vienen dando información falsa, no solamente a nosotros, sino también a los propios organismos del Estado, lo han intentado, y aquí ocurre que no, ¿no? Para empezar, prácticamente no existe en el Perú la ganadería de lidia, donde tratan, pues, como lo que acaba de decir el señor de Barbieri, no, que viven a cuerpo de rey. Eso es falso, porque en el Perú la gran mayoría de toros que se usan son toros de consumo humano, son toros de ganadería. Y muchas veces estos toros, la gran mayoría incluso de estos eventos, son regresados, no cuentan con los estándares que para el mundo taurino son los toros de lidia. Entonces, ni por el tamaño, el peso, ni nada de eso. Es por eso que en las ferias taurinas de Hacho, en las ferias taurinas que se hacen, en Cajamarca, suelen traer toros del extranjero, suelen traer toros de España, ¿no? De Colombia, incluso que han tenido riesgo de traer enfermedades que no ocurren aquí en el país para el ganado bovino. Entonces ponen incluso en riesgo. Entonces, al tema al que voy es de que, a su pregunta, efectivamente en el Perú, si bien existen las corridas de toros, no son, la gran mayoría no son como el tipo de corrida de toros que es lo que busca ese sector, ese sector que es amante de la sangre y la muerte. Correcto, por eso vamos a darle también pues el espacio para que pueda dar su opinión. Pablo Gómez de Barbieri, ¿qué opina? Gracias, Katiuska. El señor Berrospi está lamentablemente equivocado. La Plaza México, en la Ciudad de México, es la plaza más grande del mundo. Hace 15 días, para ver torear a un torero español que se retiraba y para ver al ídolo peruano Andrés Rocarrey, se llenó con 50.000 personas. Mucho más que las firmas que pueden haber conseguido. Esto en Ciudad de México es simple y llanamente una decisión del gobierno de Morena, del partido de López Obrador.
En el Perú no hay un rechazo general, todo lo contrario, y hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que es una expresión cultural, como dijimos hace un momento. Yo sugiero que el señor Berrospi y sus amigos antitaurinos se paseen por las plazas de Cajamarca, de Ayacucho, de Arequipa. De Lidia, sí tenemos toros de Por Lidia. supuesto, hay más de 80 ganaderías de toros de lidia, formadas con toros de otros lugares y toros peruanos, y hay 80 o más, inclusive, ganaderos en la sierra del Perú, aparte de las ganaderías que hay en Lima. Lo que él dice que se lidian toros de carne es absolutamente falso. Es verdad que se importan toros en Lima, porque es una feria muy exigente. Se acaba de anunciar la feria de Cutervo, con 8 o 9 festejos taurinos, ninguno con toros importados, todos con ganaderías formadas en el Perú de toros de lidia, y el toro de lidia no tiene nada que ver con ese animal que nos comemos nosotros. El toro de lidia es un animal que embiste hasta morir, después de que lo pican, después de que lo banderillean, y nadie va a ver la sangre. Lo que se va a ver es un animal capaz de embestir hasta su último aliento, porque es un animal que quiere coger y no lo hace por comida ni por otra cosa. Cualquier animal, un tigre, un león, al que se le pusiera una banderilla saldría corriendo. El toro de lidia es un animal bravo. El aficionado a los toros lo que va a ver es a ese toro maravilloso que embiste incesantemente a lo largo de toda la lidia. Y lo que quiere ver el aficionado no es sangre. Si fuera sangre, los camales cobrarían entradas y serían millonarios los dueños de los camales por ese concepto. No, esto es una cosa que puede que el señor Berrospi no entienda, de hecho está muy mal informado, pero esto para 5 millones de peruanos es parte de su cultura, y siendo parte de su cultura es un derecho fundamental que no les puede ser arrebatado. Por eso hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que lo avalan. Muy bien, por favor, señor Berrospi, y también quisiera preguntarle sobre los derechos de los animales, así que lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, miren, tan es falso lo que acaba de decir el señor de Barbieri, que en el tema, el sector taurino, para mencionar el caso de Perú, en el sector taurino ha presentado a través del congresista Juan Burgos un proyecto de ley que es el 28-2022, donde ellos quieren, donde están pidiendo, inventándose una fórmula, están inventándose el término de para darle la categoría de manifestación cultural a las corridas de toros y peleas de gallos. En el caso de las corridas de toros, esto lo hacen obviamente porque de fondo no es que el hecho de que los señores buscan que se declaren como manifestación cultural, un término el cual se están inventando, según ya lo ha señalado como inviable el propio Ministerio de Cultura. Y pese a ello, y también que ha señalado el MINCETUR en su informe respecto a este mismo proyecto de ley, que no existe ningún tipo de registro de impacto económico que tienen las corridas de toros en el país. Es decir, no hay un impacto económico en el turismo, no, ni siquiera en la categoría otros, en lo que se refiere a la tauromaquia. Por lo tanto, lo que acaba de decir que es popular y todo eso no es cierto. Muy bien. Segundo, bueno, y sobre este mismo asunto, simplemente señalar que en el fondo el sector taurino está buscando con este proyecto para el Perú que se usen los fondos públicos, los fondos de todos los peruanos, para financiar su vil negocio, para financiar su decadente negocio. Muy bien. Gracias a Luis Berrospi, miembro de la campaña nacional Sin Toreo, y gracias a Pablo Gómez. Me deja solamente una palabrita. No estamos pidiendo ni un centavo de fondos públicos, al contrario, la tauromaquia aporta en todas las ciudades taurinas movimiento económico que les dura todo el año para vivir en esos lugares, y además se aportan impuestos y se aporta un movimiento económico superior a los 1.000 millones de soles en el Perú. Bien. Entonces, yo creo que no hay que mentir. Hay 2 sentencias del TC que garantizan que esto es una expresión cultural, un derecho inalienable de los peruanos. Gracias. Y el proyecto de ley, por favor, al que se ha referido, el proyecto de ley ha sido aprobado en la Comisión de Cultura con 11 votos contra 3 y se verá este año en el Pleno. Gracias. Nos vamos a la pausa. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz.